¿Sabías que mientras en Europa aún se usaban castillos y fortalezas, los incas construían ciudades sin cemento a prueba de terremotos? Y si pensabas que los europeos eran los únicos en dominar el agua con sus acueductos romanos, es hora de que conozcas a los aztecas, quienes hicieron magia con su ciudad flotante en medio de un lago. Pero, ¿quién lo hizo mejor? Hoy te contamos las sorpresas de la construcción y manejo del agua en dos mundos que no eran tan diferentes como piensas. Empecemos por los incas, quienes desafiaron las alturas de los Andes para levantar verdaderas maravillas arquitectónicas. Machu Picchu, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, es solo un ejemplo de su destreza. Los incas no solo construían ciudades de piedra sin usar cemento, sino que lograron que estas estructuras fueran resistentes a los terremotos. Su técnica de construcción, llamada sillar, consistía en cortar piedras gigantes que encajaban perfectamente sin necesidad de mortero. Su dominio de la piedra fue tal que hasta hoy no podemos entender cómo lograban tal precisión. En comparación, en Europa, las catedrales góticas, como Notre Dame en París, también eran obras maestras de la arquitectura. Con arcos apuntados y enormes vidrieras, estas catedrales desafiaban el cielo. Pero mientras en Europa se trabajaba en la construcción de estos monumentos a la religión, los incas desarrollaban sus habilidades en las montañas para construir andenes o terrazas agrícolas, permitiendo cultivar en laderas empinadas con avanzados sistemas de riego. Eso sí, los europeos también tenían sus propios avances en la agricultura. La rotación de cultivos y los molinos de agua eran fundamentales para su productividad. Pero hablemos del agua, un elemento vital para cualquier civilización. Los incas desarrollaron sistemas de riego que llevaban el agua desde manantiales lejanos hasta sus ciudades, permitiendo no solo el cultivo en las alturas, sino también abasteciendo a la población. Sin embargo, en Europa, los acueductos romanos seguían funcionando siglos después de ser construidos. Uno de los más famosos, el acueducto de Segovia, aún suministraba agua fresca a la ciudad, lo que era una hazaña impresionante para la época. Por otro lado, los aztecas construyeron Tenochtitlán en un lago y desarrollaron chinampas, que eran islas artificiales para cultivar y alimentar a su creciente población. Además, los aztecas construyeron acueductos que traían agua dulce desde Chapultepec a la ciudad, garantizando el suministro a sus habitantes. Fue algo que sorprendió a los españoles, quienes no esperaban encontrar tal nivel de sofisticación en una ciudad construida sobre un lago. En Europa, las soluciones de ingeniería no se quedaban atrás. Los europeos heredaron de los romanos el uso de acueductos y sistemas de irrigación. Y aunque en América sorprendían los canales y las chinampas, los sistemas de canales europeos permitían no solo el transporte de agua, sino también el comercio en grandes distancias. Ciudades como Venecia o Ámsterdam eran ejemplos de cómo los europeos también sabían utilizar el agua a su favor. Pasemos a la guerra y la tecnología militar. Mientras los incas y aztecas dominaban el uso de la piedra y el agua, los europeos traían consigo el acero. Las espadas forjadas en Toledo y las armaduras de acero daban una ventaja considerable frente a las armas de madera y obsidiana de los pueblos americanos. Además, la pólvora y los cañones ofrecían una capacidad destructiva que ninguna de las civilizaciones de América había experimentado antes. Y, por supuesto, los caballos europeos fueron el gran cambio en el campo de batalla. Los incas y aztecas nunca habían visto estos animales, y su aparición en América revolucionó la forma en que se combatía. Sin embargo, aunque los europeos trajeron consigo avances en guerra y navegación, no lo tenían todo. Los incas y aztecas ya habían desarrollado métodos avanzados de agricultura sin necesidad de animales de carga ni ruedas, algo que los europeos admiraron.
Los caballos y carros europeos facilitaron el transporte en Europa, pero las soluciones agrícolas americanas, como las terrazas y chinampas, demostraban que había más de una manera de hacer las cosas bien. Y aunque los europeos trajeron caballos y pólvora, los incas y aztecas ya tenían sus propios métodos, igual de efectivos, para construir imperios en terrenos hostiles. Pero si creías que esto era impresionante, espera a ver cómo se comunicaban y transportaban sin ruedas ni caballos. Nos vemos en la siguiente parte.